Bueno, muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Saludamos a todas las personas que en este momento están revisando este material del ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Saludamos y damos las gracias también a todas las personas que, como siempre, comparten y difunden este material en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, con sus familiares, con sus conocidos, para de esta manera pues generar una mayor relevancia en el video y de esta manera Facebook nos permita llegar a más personas, difundir este conocimiento, estas enseñanzas para poder llegar a aquellas personas que estén buscando el camino hacia la autorrealización íntima del ser. También, como siempre, saludamos y damos las gracias a los administradores de los diferentes grupos que nos permiten difundir estas enseñanzas para poder llegar a aquellas personas que busquen verdaderamente cambiar, que busquen una transformación dentro de sí mismos. Esto no es ningún dogma ni ninguna religión, es un conocimiento totalmente práctico. Y cuando ustedes nos permiten difundir estas enseñanzas, podemos estar llegando a estas personas, que es nuestro único propósito. No buscamos ningún otro interés, para nada nos buscamos dinero, ni buscamos prestigio, ni buscamos renombre. No es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es entregar este conocimiento de manera pura y libre. Entonces, el día de hoy nos corresponde ver la conferencia número 22 de la fase A, que es la meditación. Entonces, de pronto para las personas que revisan este material por primera vez, recordarles que pueden ver las anteriores conferencias a través de esta página. También nos pueden escribir al grupo de WhatsApp, al enlace que siempre está en las distintas conferencias. Nos pueden escribir y ahí vamos a estar atentos para resolver cualquier duda, cualquier inquietud, para enviarles el material también de cada una de las conferencias y puedan tener la continuidad de los temas para que haya una mayor comprensión. El día de hoy nos corresponde ver este interesante tema. Vamos a ver lo que es verdaderamente la meditación. Vamos a aprender a meditar. Vamos a ver de manera clara, muy precisa, muy concisa, lo que es la meditación y cómo hacerla, ¿sí? Para no fallar, para no caer en el error. Entonces, vamos a dar inicio en lo que es esta conferencia. Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos acá en el cajón de comentarios o nos pueden escribir también al WhatsApp. Entonces, realmente en la vida lo único y verdaderamente importante es el cambio radical y de fondo, ¿sí? Poder eliminar, erradicar de nuestro interior todos los agregados psicológicos que cargamos dentro, que tienen atrapada la conciencia. Ese es el objetivo de la vida del ser humano. Incluso lo hablábamos desde la conferencia número 2, de qué es la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Nosotros nacemos con un objetivo específico, que es lograr la autorrealización íntima del ser. Para eso nos dan cierto número de oportunidades. Y si nosotros no lo logramos en una existencia, pues vamos a seguir naciendo, muriendo, vamos a seguir retornando hasta que logremos nuestro objetivo. Pero es importante comprender que nosotros no nacemos para buscar fama, para buscar prestigio, para buscar platica, para buscar propiedades. No, ese no es el propósito de la vida del ser humano. O sea, en verdad hay que nosotros sentarnos y reflexionar en que la vida tiene un propósito muchísimo más superior que buscar placer, que buscar fama. Es muchísimo más superior y ese objetivo es el cambio. Es lograr la autorrealización, es lograr liberar la conciencia. Lo demás, todo lo demás no tiene mayor importancia. Podemos ganar dinero, tener esto, tener lo otro, pero ¿de qué nos sirve? Si no trabajamos sobre nosotros mismos, vamos a perder la existencia. Y todo eso que creíamos tener, nos vamos a dar cuenta que no lo teníamos. Simplemente era vano y pasajera.
Era algo totalmente superficial, no era real. En cambio, la conciencia es muchísimo más superior, es real. La conciencia hay que rescatarla a través de la muerte de los defectos psicológicos. Entonces, ahí es acá lo importante del tema del día de hoy, porque la meditación es la que nos va a permitir lograr esos cambios. Entonces, cuando nosotros sinceramente queremos cambiar, queremos verdaderamente transformarnos, erradicar defectos psicológicos dentro de nosotros mismos, la meditación es la que nos va a permitir llegar a ese punto. Pero acá vale aclarar algo, vamos a empezar a ver este aspecto para eliminar como ese concepto equivocado que traemos, porque de la meditación se ha escuchado hablar mucho, ¿sí? Normalmente se escucha hablar en escuelas, hay escuelas pseudoesotéricas que hablan sobre esto, hay muchos videos o hay mucha información incorrecta en YouTube, en Internet, que pues nos desvía, ¿sí? Nos desvía del camino y no nos permite lograr ese cambio que queremos verdaderamente. Entonces, hay que saber ser serios, ¿sí? Si realmente queremos cambiar. Entonces, como hablamos, hay muchos conceptos equivocados sobre lo que es la meditación en escuelas pseudoesotéricas y en escuelas de pseudo-ocultismo barato. Entonces vemos que pues las personas confunden, o se llegó al punto en que se confundió la meditación con una posición, ¿sí? Con simplemente sentarse en cierta posición de piernas, aparentemente que la persona está relajada, y consideraron que eso era la meditación, ¿sí? Vieron, o sea, bueno, de Buda, ¿sí? Vieron que él estaba en esa posición y simplemente creyeron, eso es meditar, ¿sí? Ignoraron lo que internamente sucedía, lo que internamente estaba haciendo Buda, ¿sí? Que era la verdadera meditación, porque Buda enseñó lo que era verdaderamente la meditación, pero lamentablemente las personas, las gentes, se quedaron simplemente con lo exterior, que pensaron que era una posición, que era imaginarse lugares, que imaginarse paisajes, que esto y que lo otro, y eso es lo que venden estas escuelas pseudoesotéricas, ¿sí? Que meditar es imaginarse un paisaje, o sea, en esas meditaciones guiadas de YouTube, las personas le dicen, imagínate esto, imagínate lo otro, que vas caminando por un río, que aquí, que allá, y bueno, las personas pueden llegar a sentir cierto nivel de relajación por un momento, pero es algo pasajero, es algo vano, porque simplemente se siente relajado por el momento en el que hace eso, pero cuando vuelve a la vida normal, vuelve a la cotidianidad, pues vuelven los defectos, vuelve la ira, vuelve el rencor, el resentimiento, el orgullo, el robo, etcétera, etcétera, sigue actuando de la misma manera, sigue siendo la misma persona, no hay un cambio real, no hay un cambio de fondo. Simplemente los defectos se camuflan por un momento, siente una supuesta paz, pero dentro de sí mismo no ha cambiado nada. Esto muy importante que nosotros lo vayamos comprendiendo para ir alejando esas cosas de nosotros, porque no nos sirven. Realmente seamos sinceros, seamos radicales con nosotros mismos y démonos de cuenta que ese tipo de cosas pues no nos sirven. Necesitamos realmente ser serios, si es que nosotros no queremos fracasar, ¿sí? Y es importante nosotros aprender a meditar, y lo vamos a aprender el día de hoy, ¿sí? Porque si no aprendemos a meditar, si somos superficiales, si somos intensos, pues jamás podremos disolver el ego. Y la meditación de fondo, la meditación que vamos a aprender el día de hoy, es la que nos va a permitir lograr tales cambios. Con la meditación verdadera, radical, podremos escudriñar, estudiar
un defecto psicológico de fondo. Cualquier defecto psicológico que hayamos descubierto durante el día, lo podremos estudiar y ver hasta la raíz. ¿De dónde viene este bendito defecto psicológico que me hace actuar de determinada manera? ¿Por qué se manifiesta? ¿Desde cuándo? Etcétera, etcétera. Y allí lo podremos eliminar, nos podremos autodescubrir. O sea, a través de este estudio es que podremos ir eliminando los defectos, ¿sí? De lo contrario, pues seguiremos siendo un leño en las embravecidas aguas de la vida, sin lograr ningún cambio dentro de nosotros mismos, simplemente siendo marionetas de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Que en determinado momento nos hablan muy bonito y actuamos de esa manera, ¿sí? Actuamos recíprocamente, pero luego nos hablan con ira, nos hablan con desprecio, nos hablan con desdén y actuamos de esa forma. No somos libres, simplemente actuamos dependiendo el actor, dependiendo quién toque la guitarra. Somos como esa guitarra, sonamos al son que nos toquen y no puede ser así, porque en ese estado pues no hay autodescubrimiento, no hay cambio. Entonces, acá también cabe aclarar algo antes de seguir avanzando. Nosotros, por medio de la autoobservación, por medio de la muerte psicológica, por medio de la muerte en marcha, podemos llegar a la eliminación de ciertos defectos. Hay detalles pequeños, por así decirlo, detalles entre comillas más superficiales, que por medio de la muerte, o sea, por medio de la muerte en marcha, que lo vemos en el día, y vamos pidiéndole muerte a la Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, elimíneme, y nos vamos negando, no lo dejamos actuar, lo podemos eliminar, lo podemos erradicar, pero hay ciertos aspectos y hay detalles más específicos, más grandes, que tienen muchísimo más detalles, más aspectos, que no se puede eliminar así de sencillo, sino que requiere un estudio, requiere, digamos, la eliminación de la lujuria o del yo fornicario. La eliminación del yo fornicario no es algo de la noche a la mañana, no es algo de simplemente autoobservarlo una vez, 2 veces y eliminarlo, no. Requiere un estudio, ¿sí? Requiere la meditación de fondo, llegar a estudiarlo y profundizarlo, pues los diferentes detalles. Iremos descubriendo una cantidad de cosas, ¿sí? Que detrás de la fornicación hay una cantidad de detalles. Está la lascivia, están los yoes mirones de piernas, de bustos, de color de piel, de color de ojos, de color de cabello, de color de labios, del grosor de labios, etcétera, etcétera, una cantidad de cosas. Está la pornografía, está la masturbación, está la lascivia, está el yo coqueto, el yo conquistador, etcétera, etcétera. Entonces vamos a descubrir una cantidad de cosas dentro de la fornicación. Entonces tendremos que entrar a estudiar también cada uno de esos detalles. La pornografía, ¿desde cuándo lo tengo? ¿En qué momento se manifiesta este defecto? ¿Sí? ¿Cómo se relaciona con los demás? Y de esa manera, cuando uno empieza a escudriñar, a estudiar un defecto de esa forma, pues nos iremos autodescubriendo mejor, iremos descubriendo el defecto y lo podremos eliminar. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el material didáctico para la meditación? Pues se encuentra precisamente en el diario vivir, en los eventos del día a día, ¿sí? Pero ¿cómo podremos nosotros autodescubrir esos elementos? ¿Sí? Es decir, ver los defectos que se manifiestan en las determinadas escenas del diario vivir. Pues mediante la autoobservación, estando en vigilia, como lo veíamos en la conferencia pasada, velando, estando en autoobservación, estando como soldado en épocas de guerra,
atento a qué es lo que sucede dentro de mí, a los pensamientos, a los deseos, a las emociones, a los actos. De esa manera, pues podremos ir descubriendo una cantidad de defectos. Ya lo vamos a ver, o sea, necesitamos cambiar la forma en la que nosotros vemos la vida, ¿sí? En la forma en la que nosotros vivimos, en la forma en la que nosotros reaccionamos frente a las diferentes escenas. No hay que estar a la defensiva, no hay que ser reaccionarios, hay que estar en un estado meditativo, en un estado de retrospección, de reflexión, para poder descubrir los defectos, ¿sí? Entonces podremos ver diferentes defectos de la ira, del rencor, yoes groseros, yoes vengativos, yoes celosos, yoes mentirosos, y los podremos ver durante el día, ¿sí? Y eso es maravilloso, ir agudizando la autoobservación y ir descubriendo esa cantidad de cosas dentro de nosotros mismos. Yoes tramposos, yoes mala paga, que no les gusta pagar sus deudas, etcétera, etcétera. Pero los iremos descubriendo mediante la autoobservación. Las personas podrían decir, y muchas veces sucede, las personas creen que se están volviendo más malos con esto. Sí, dicen, no, desde que entré a esto de estudios, pues, me estoy volviendo más malo, más perverso. Ahora veo defectos que quieren ahorcar a una persona, que la insultan, que hablan mal de esa persona dentro del pensamiento. Y yo antes no era así. Pues no es que no fuera así. Lo que pasa es que antes no lo veía, ¿sí? Ahora sí lo está pudiendo ver. Y eso es maravilloso, ¿sí? Entonces, cuando estamos en autoobservación, pues podremos ver en la vida el material didáctico para la meditación. Entonces iremos descubriendo dentro de nosotros una cantidad de cosas, pensamientos, deseos, emociones, ¿sí? Detalles que no veíamos antes. Incluso cuando se descubre, en el momento preciso en el que se descubre, se siente un ánimo, se siente una fuerza, un deseo de querérselo eliminar, de querer erradicar ese defecto que nosotros hemos descubierto, ¿sí? Y es preciso, si hay el momento, si tiene tiempo en ese momento, sentarse a meditar ese defecto, descubrir un defecto que cada que siente ventaja en un negocio o entra a un local, entra a una tienda y hay un deseo de robarse algo, quiere cogerse esto, quiere cogerse lo otro o quiere aventajarse, ¿sí? Descubrimos eso. Si tenemos el momento, pues nos sentamos a meditar. ¿Desde cuándo lo tengo? ¿Sí? ¿Desde qué momento en mi vida, en cuántos momentos de mi vida se ha manifestado? ¿Sí? ¿A cuántas personas he robado? ¿De qué manera se manifiesta este defecto? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Qué desea? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo ir a estudiar y a escudriñar estos defectos que hemos descubierto, ¿sí? Entonces esos defectos que hemos ido descubriendo durante el día, incluso si en ese momento pues no tenemos el espacio de sentarnos a meditar, pues cogemos el bloc de notas del celular o si tenemos lápiz y cuaderno, pues lo escribimos, bueno, este defecto, y ya cuando tengamos espacio, es importante no dejar pasar días, no dejar pasar el tiempo, porque si dejamos pasar el tiempo, ustedes van a sentir que la fuerza que tenían para estudiar ese defecto se perdió o se pierde, ¿sí? Ya no es la misma. Y la fuerza, esa fuerza de la conciencia, es la que nos permite escudriñar y llegar más a fondo con un defecto y llegar a tener comprensiones, ¿sí? Entonces no hay que desaprovechar esa fuerza, no hay que desaprovechar ese ánimo que se llega a sentir para estudiar y escudriñar un defecto, ¿sí? Entonces, mediante la meditación, pues podremos llegar a comprenderlo. Entonces, ¿por qué vemos esta imagen? ¿Por qué ponemos esta imagen? ¿Sí? Porque mediante la meditación vamos a escudriñar a fondo un defecto, ¿sí? Es como coger literalmente a una persona y le vamos
a escudriñar la cabeza, por decir algo. Entonces, ¿cómo pensaba? ¿Sí? Todas las formas de pensar de este defecto. ¿De qué manera pensaba este defecto? Vamos a escudriñarle el corazón, las vísceras, cómo sentía, ¿sí? Las piernas, ¿a qué me llevó? ¿Sí? Las obras, ¿cómo actuó? ¿De qué manera actuaba este defecto? ¿Sí? Si es decir, entonces, un yo iracundo, pues, ¿cómo actuaba ese yo de la ira? ¿Sí? ¿Qué cosas me llevó a hacer ese defecto? Y entonces, de esa manera, iremos llegando a una mayor comprensión de un defecto psicológico, porque le iremos viendo los pensamientos, los deseos, los actos. Ya hemos hablado que los defectos son como personas, y literalmente en el astral lo vemos así, son personas, ¿sí? Cada defecto tiene su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que nosotros vayamos haciendo esto, en el astral nos iremos viendo quitando cabezas, quitando brazos, matando personas, ¿sí? Y ese es el proceso de la muerte. Entonces, mediante la meditación podremos llegar a una mayor comprensión de un defecto psicológico. Cabe aclarar que la comprensión llega con la muerte. Ya vamos a profundizar en esto, ¿sí? Esto vamos a verlo, no es un proceso mental, no es un proceso en que lo vayamos a hacer con la mente, sino que cuando se va a hacer la meditación, la mente debe estar en silencio, ¿sí? Vamos a estar simplemente profundamente concentrados en el corazón, concentrados en nuestra Madre Divina, y cada defecto que vayamos viendo vamos despidiendo muerte, sin raciocinios mentales, sin tratar de comprender el defecto con la mente, porque tratar de comprender un defecto con la mente es caer en el error, ¿sí? Estaremos tratando de comprender un defecto con otro defecto, y no es nuestro objetivo, ¿sí? Ahora, vemos que las personas o nosotros en el diario vivir, antes de estos conocimientos, antes de estos estudios, siempre renegábamos, siempre llorábamos por las diferentes escenas del diario vivir, ¿sí? Porque nos gritaban, porque nos insultaban, porque no nos pagaban, porque entre comillas nos faltaban el respeto, algún defecto se sentía herido, alguna escena de robo, nos robaban o robamos, etcétera, etcétera. Sufríamos o sufrimos por las diferentes escenas de la vida. Pero nosotros, para poder eliminar un defecto, para poder llevarlo a la meditación, debemos salir de ese estado, ¿sí? Salir de ese estado de sufrimiento y ver en las diferentes escenas de la vida, tanto buenas o tanto agradables como desagradables, ver en esas escenas, pues, el material didáctico para la meditación, ¿sí? De esas mismas escenas, mediante la meditación vamos a extraer los elementos útiles para nuestro crecimiento interior. Entonces es necesario salir de ese estado de víctimas, salir de ese estado y ver los diferentes defectos. Eso es lo que necesitamos descubrir, ¿sí? Para de esa manera poderlos eliminar, poderlos erradicar. Entonces, como hablábamos hace un momento, como hablamos al principio, pues necesitamos cambiar, revertir la forma en la que nosotros reaccionamos, actuamos frente a las diferentes escenas del diario vivir. Necesitamos transformar esa forma, dejar de ser reaccionarios, sino que estar en estado de retrospección, en estado de reflexión, para poder darnos cuenta de los defectos que quieren actuar, de la ira, el resentimiento, los deseos de venganza, la lujuria, los yoes mirones disimulados, todos los diferentes defectos que se manifiestan durante el día. Entonces, para continuar, hablábamos de las escenas agradables y las escenas desagradables, porque muchas veces pues, las personas o ustedes se podrían preguntar, pero ¿cómo así? En los eventos agradables no hay nada que estudiar.
¿sí? Y no es así. En esos eventos o en esas escenas agradables, muchas veces es donde menos nos autoobservamos, ¿sí? En donde menos recurrimos a la conciencia. En las escenas desagradables, de tristeza o de ira, muchas veces pues ahí es donde uno recurre a la conciencia, echa para atrás a ver, bueno, pues qué efecto fue el que me llevó a esto, por qué actué de esta manera, por qué grité, por qué insulté, por qué estoy así, ¿sí? Pero cuando estamos en folgorio, estamos en risas, payasadas, esto y lo otro, no nos autoobservamos porque consideramos que pues se siente como en su zona de confort y no se autoobserva. Pero en esas escenas es donde también debemos estar en autoobservación, porque descubrimos yoes altaneros, yoes de la compinchería, hasta yoes homosexuales, yoes de la droga, yoes del alcohol, yoes lujuriosos, yoes coquetos, conquistadores, una cantidad de efectos psicológicos, pero que no se podrían descubrir si no estamos en autoobservación. Entonces, vamos a ver que la meditación de fondo, profunda, nos podrá llevar a sentir el sabor, el resultado, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros entramos, en meditación profunda sobre X o determinada situación, ¿sí? Vamos a ver que nosotros podemos meditar una escena del día, digamos una escena en la que se manifestó un yo de la ira y la reconstruimos, ¿sí? La meditación, ¿en qué consiste? Para que vayamos teniendo claridad sobre esto. La meditación consiste en entrar en retrospección sobre una escena, ¿sí? Sobre una pelea, sobre una discusión, sobre algún evento determinado de la vida o del diario vivir, ¿sí? Entonces vamos a reconstruirlo, concentrados en el corazón, iremos descubriendo una cantidad de pensamientos, deseos, emociones, actos, y esos detalles que vamos descubriendo, vamos simplemente pidiéndole muerte a la Madre Divina. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, elimíneme esto. Así, de esa forma, esa es la meditación. Así de sencillo, ¿sí? Pero importante, como les decía, hay que hacerlo sin la mente, sin pensar, simplemente concentrados en el corazón, confiar en la Madre Divina. La Madre Divina nos va a llevar a donde tengamos que llegar, ¿sí? Y lo hacemos así. Cuando lo hacemos así, bien concentrados, confiando en la Madre, va a llegar un punto en que vamos a empezar a llegar a comprensiones, ¿sí? Las comprensiones van a llegar, no se deben forzar. Las comprensiones van a llegar producto de la muerte. Simplemente cuando estamos así pidiendo muerte, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, elimíneme aquí, allí, va a llegar en determinado momento la comprensión. Y ese es el sabor al cual nos referimos, ¿sí? Llegar a sentir, estaba actuando de determinada manera por esto, por lo otro, era determinado efecto el que me llevó a esto, ¿sí? Pero como hablamos, no vamos a llegar a ese resultado con la mente, no vamos a llegar, a ese estado bajo raciocinios, intentando pensar, no, ¿sí? Simplemente es con la muerte, así de sencillo, pidiendo muerte, confiando en la Madre, va a llegar el resultado, el sabor, ¿sí? Y eso es algo muy especial, ustedes lo van a sentir, lo valioso que es poder llegar a descubrir un defecto, ver en qué momento se estaba manifestando o cuál era el motor secreto que nos estaba llevando a actuar de determinada manera. Es algo muy valioso, es algo muy fundamental llegar a esos estados, ¿sí? Y se siente un sabor, se siente un agrado. Pero entonces vamos a ver que necesitamos hacer diferenciación entre lo que es el sabor trabajo, que es al cual estamos hablando, y el sabor vida, ¿sí? Ya vamos a aclarar eso. Entonces, el sabor trabajo lo podremos llegar a sentir cuando hacemos una inversión total de la forma en la que nosotros reaccionamos frente a los diferentes
escenas, frente a las diferentes situaciones del diario vivir, como venimos hablando. O sea, necesitamos salir de ese estado reaccionario, siempre dejar manifestar los defectos. No, debemos estar en reflexión, atentos al defecto que se quiera manifestar, atentos a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras emociones, para no dejar actuar el defecto. De esa manera podemos llegar a sentir el sabor trabajo, ¿sí? Estar en autoobservación, estar en vigilia, porque en ese estado es que podremos descubrir los defectos, podemos descubrir las diferentes iras, los resentimientos, qué es lo que nos molesta a determinada persona, podemos ver la lujuria, la lascivia, podemos ver nuestros yoes coquetos, etcétera, etcétera, pero estando en autoobservación, ¿sí? Cambiando ese estado, como les digo, o sea, estando en autoobservación, cambiando la forma en la que nosotros reaccionamos durante el diario vivir. De esa manera podremos llegar a sentir el sabor trabajo. El sabor trabajo, en otras palabras, es ese sabor o ese agrado que se siente al descubrir un defecto, ¿sí? Al darnos cuenta de un defecto, al poderlo eliminar, ese agrado que se siente cuando nos negamos al defecto, cuando lo eliminamos, en vez de dejarlo actuar. Ese es el sabor trabajo. Entonces, todo lo contrario al sabor trabajo es la identificación, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos identificamos, es decir, dejamos actuar el defecto, digamos, en este ejemplo, en esta imagen, que llega una persona y nos llama la atención o nos insulta, nos hace algo que nos desagrada. ¿Y qué sucede? Si entramos y le reclamamos, le decimos, oiga, tal por cual, respéteme, o esto, lo otro, lo gritamos, lo insultamos, lo agredimos, le devolvemos la acción, eso es identificarnos, para que nos vaya quedando claro, ¿sí? Eso es identificarnos. Entonces, en ese estado, ¿qué sucede? No hay autodescubrimiento. Entonces, no hay apreciación psicológica de los eventos, no podemos descubrir el defecto que se manifestó, ¿sí? Puede estar actuando la ira, puede uno estar actuando gritando, insultando, pero no lo ve, no se da cuenta. ¿Por qué? Porque se identificó, es decir, por ponerlo en una analogía, se puso la ropa, se puso el disfraz del defecto, no lo puede ver. En cambio, si yo hago una lucha por no identificarme, por estar en autoobservación, pues podré ver el defecto, ¿sí? Podré ver que hay un defecto que quiere gritar, que quiere insultar, que quiere agredir, yoes altaneros, yoes antipáticos, yoes vengativos, y los puedo ir eliminando. Madre divina, elimíneme esto, desintégreme esto, y se siente una satisfacción mayor, una satisfacción superior, cuando no nos dejamos llevar por el falso sentimiento del yo, porque el falso sentimiento del yo pues nos lleva al autoengaño, ¿sí? El falso sentimiento, ¿por qué es falso? Porque es que no es de la conciencia, es de un defecto. Nos lleva a pensar a que la forma correcta es que tengo que gritarlo, tengo que insultarlo, porque es que me tiene que respetar, ¿sí? Y eso es falso, pero entonces si estoy en autoobservación, puedo descubrir eso y lo puedo eliminar. Entonces lo importante es luchar por no identificarnos. Obviamente, claramente, esto es una tarea gradual, no es algo sencillo, ¿sí? Pero se va a ir desarrollando a medida de que vamos luchando por la autoobservación y lo más importante, pues tenemos un deseo, un anhelo de quitarnos determinado defecto. ¿Sí? Hay un defecto que nos queremos quitar, que nos queremos eliminar y decimos, no, pues ya este defecto va a dejar de manejarme, quiero eliminarlo, quiero erradicarlo, entonces voy a estar atento a en qué momento asoma la cabeza, ¿sí? Como cuando queremos eliminar un ratón, una plaga de la casa, pues queremos ver en qué momento asoma por ahí la cabeza el ratón, el defecto y ¡prum! Le damos, ¿sí? Con la madre.
Le pedimos, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, ¿sí? Entonces, para que vaya quedando claridad, pues el sabor vida es identificarnos. Cuando volvemos a ese estado de identificación, estábamos en vigilia, estábamos en autoobservación, pero nos dejamos llevar, actúa el defecto y gritamos, insultamos, maldecimos o robamos, hicimos esto, hicimos lo otro, pues ese es el sabor vida, para que vayamos teniendo claridad. Entonces, el sabor trabajo es esa sensación, ese agrado que se siente cuando estamos descubriendo defectos, cuando estamos eliminando defectos, cuando nos estamos negando, cuando no dejamos actuar el defecto y vamos descubriendo nuevas cosas dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Hay un estado muy especial, en ese estado estamos en el corazón, estamos sintiendo el corazón, estamos con nuestro ser, con nuestro Padre. ¿Sí? Hay un estado de vigilia, hay un estado de autodescubrimiento y esto es muy satisfactorio porque nos sirve en ese momento. En el astral también iremos descubriendo una cantidad de cosas, el Padre nos irá guiando de una mejor manera. Ese es el sabor trabajo, pero el sabor vida es volver a la identificación, dejar actuar el defecto. Ese es el sabor vida, porque es la vida mecánica que llevamos todos, que llevan todos los seres humanos. Ese es el sabor vida. Entonces, sucede cuando nos identificamos nuevamente. Espero pues este aspecto vaya quedando claro. Si acá no quedó claro, hay alguna duda, alguna inquietud, nos pueden escribir. Entonces, seguimos viendo cualquier circunstancia desagradable o agradable deberá ser reconstruida por medio de la imaginación consciente, a través de la práctica de la meditación, como hablábamos hace un momento. Eso es la meditación, básicamente, ¿sí? Reconstruir una escena mediante la imaginación consciente, ¿sí? Reconstruir una escena para ir viendo los diferentes pensamientos, deseos, emociones, actos, los defectos que nos llevaron a actuar de determinada manera. Esa es la meditación, ¿sí? Y a los diferentes aspectos que voy viendo, pues voy pidiendo muerte. No hay que frustrarnos. Puede que al estudiar, al intentar estudiar, meditar un defecto, no veamos muchas cosas, que simplemente veamos cosas como aparentemente muy superficiales, pues no sucede nada, no pasa nada, hagámoslo así, ¿sí? Confiemos en la Madre, hay que confiar en la Madre nos va a llevar a donde tengamos que llegar, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos en ese estado, incluso vamos a llegar a escenas que ni siquiera recordábamos, ni remotamente nos recordábamos. Y qué maravilloso es eso, ¿sí? Poder ver otras escenas de la vida en las que el defecto se ha manifestado. Y llegarán situaciones en las que uno dice, pero esto no tiene nada que ver. Y es ahí lo maravilloso, porque entonces empezaremos a ver la relación de ese defecto que estamos estudiando con otros. Nos veremos, nos daremos cuenta de que el defecto no trabaja solo. Los defectos jamás trabajan solos. Ellos trabajan mancomunadamente, se ayudan el uno al otro, ¿sí? Y los iremos descubriendo mediante la meditación. Pero como les digo, la meditación concentrados en el corazón, sin pensar, sin admitir pensamiento alguno, sin entrar en raciocinios mentales, sino en la profunda confianza en la Madre Divina. Así de sencillo. Entonces nosotros cuando entramos en retrospección, reconstruimos una escena mediante la imaginación consciente, iremos descubriendo muchas cosas dentro de nosotros mismos, diferentes deseos, emociones, actos, digamos en una escena de celos como lo vemos acá en la imagen, ¿sí? Iremos descubriendo diferentes defectos, yo es de los celos, yo es de la ira, yo es hasta el odio, del resentimiento, yo es de la venganza, yo es que quieren gritar,
que quieren insultar, que quieren incluso hasta matar a la persona. Se imaginan matando a la otra persona con la cual supuestamente está siendo infiel la pareja, porque se llega a imaginar una cantidad de cosas que no son ciertas, ¿sí? Pero las iremos descubriendo mediante ese estado, ¿sí? Entonces, cada aspecto, cada detalle que vamos descubriendo, vamos pidiéndole muerte. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, para llegar a la comprensión de cada uno de estos detalles, de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos defectos, de hecho, pues implica reflexión, concentración, estar atentos. Esto es profundamente importante. Estar concentrados en lo que estamos haciendo, no dejarnos llevar por otros pensamientos, porque pues ustedes lo van a ver, van a llegar pensamientos, deseos, emociones de otra cosa, pero no hay que dejarnos llevar. Simplemente si llegan, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, y seguimos en lo que estamos haciendo, seguimos en la meditación de esa escena, ¿sí? Profunda meditación también. Y como les digo, confianza en la Madre. Así de sencillo, para no pensar. No hay que pensar, no hay que caer en ese error, ¿sí? No hay que intentar comprender el defecto con otro defecto. Entonces, otro aspecto muy importante, no hay que caer en el error, hay que ir saliendo de ese estado de culpar a los demás, ¿sí? Porque eso es un obstáculo gigante. Cuando culpamos a los demás de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, pues ¿cómo vamos a poder eliminar un defecto? Si lo estamos justificando. Si justificamos al defecto, jamás vamos a eliminarlo, ¿sí? Porque consideramos que está bien actuar con ira, consideramos que está bien actuar con resentimiento, gritar, insultar, actuar con celos, pero es que tal por cual me tiene que respetar. Oiga, ¿cómo así es que yo soy la pareja? ¿Y por qué habla con este? ¿Por qué habla con esta? ¿Por qué habla con el otro? Con el aquí y allá. Si estamos en ese estado, no vamos a eliminar el defecto, porque de hecho estamos identificados, de hecho estamos con la ropa del defecto, ¿sí? Estamos con la ropa puesta del defecto y no lo vamos a poder eliminar, ¿sí? Entonces hay que dejar de culpar a los demás por nuestras actitudes. Decir, no, es que este me gritó, pues es que yo tenía que gritarlo. Pues no, no es así, ¿sí? No hay que caer en ese estado, porque no los podemos eliminar, no los podemos eliminar. Y pues, obviamente, esto no es tarea sencilla. Dejar de culpar a los demás no es tarea sencilla, porque es lo que venimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Hay que, pues poco a poco, gradualmente ir saliendo de ese estado, ¿sí? Reflexionar, parar y reflexionar, pues caramba, fue mi error, fue mi culpa, ¿sí? No debía haber actuado de esta manera, ¿sí? Hay que sabernos poner en los zapatos de los demás y darnos cuenta de que nosotros somos los únicos culpables de todas las situaciones, de todos los dramas, tragedias, comedias, de toda la vida. Si entramos en ese estado nos daremos cuenta de verdad de eso, ¿sí? Que no hay otro culpable, que siempre el culpable fue uno, por dejar actuar, manifestar determinado defecto, por gritar, por insultar, ¿sí? Pero no caer en el error de juzgar a los demás. Ahora veamos algo muy interesante, o sea, las diferentes situaciones agradables o desagradables del diario vivir son parte de la vida, son parte de la escuela. Van a suceder sí o sí, de manera mecánica siempre van a sucederse de manera consecutiva. Esa es la vida, esa es la escuela. Estemos nosotros o no estemos nosotros. Entonces nosotros debemos aprender a no identificarnos con las diferentes escenas del diario vivir. Darnos cuenta que son pasajeras, ¿sí? Que simplemente nosotros estamos acá en la vida
es para poder descubrir los defectos y poderlos eliminar y rescatar la conciencia. No hay que identificarlos. Por más grave, por más difícil que parezca la situación, pues hay que darnos cuenta de que es pasajero, ¿sí? Y partiendo de esto, pues nos daremos cuenta de que ningún problema pues tiene una solución final. Ningún aspecto vamos a llegar a una solución final, porque si los problemas, si la vida tuviera solución, una solución final, no sería vida, sino muerte. ¿A qué vamos con esto? O sea, las diferentes escenas, dramas, tragedias, comedias, problemas, discusiones, deudas, etcétera, etcétera, van a seguir viviendo, van a seguir sucediendo. No es que salimos de una situación de deudas y ya, no vamos a volver a vivir esas situaciones. No es así. La vida va a seguir, la rueda va a seguir, ¿sí? Lo que debe cambiar es la forma en la que nosotros actuamos frente a esas situaciones, modificar nuestro comportamiento. Eso es lo importante, ¿sí? Entonces, esto es muy fundamental, o sea, no se trata de nosotros escondernos a la vida, no se trata digamos, no, vivía en problemas, discusiones, problemas por lujuria, esto y lo otro, me voy para otro país, me voy para otro lugar, me voy a internar en una selva, me voy para el monte, a donde nadie me mire, a donde nadie me toque, porque estoy trabajando sobre sí mismo. No, no es así, eso es falso, eso es erróneo, ¿sí? O sea, ahí es que aprovechar, como hablamos, como venimos hablando, todas esas situaciones para ir descubriendo pues los diferentes pensamientos, deseos, emociones, e irlos eliminando, ¿sí? No nos vamos a ocultar, simplemente necesitamos enfrentarnos a la vida, pero con una nueva actitud, no identificados, no con deseo de gritar, insultar, sino en una actitud de vigilia, de autoobservación. De esa manera podemos ir descubriendo los defectos, los podremos ir llevando a meditación y los podremos eliminar. Entonces, eso es la vida, una rueda que gira mecánicamente, ¿sí? Con todas esas situaciones agradables o desagradables, debemos comprender de que van a suceder, sí o sí, estemos o no estemos. Entonces, ¿de qué nos sirve identificarnos? ¿Sí? Si van a seguir sucediendo. Debemos comprender eso. Esa rueda no la podemos detener. Como venimos hablando, o sea, la vida no se trata entonces de huir, de escondernos, de volvernos ermitaños, de volvernos seres extraños, allá metidos dentro de una cueva para que no nos toquen los yoes, ¿sí? Muchas veces las personas caen en ese error, van y se esconden en una finca, en una chacra, por allá escondidos, bien lejos de la gente, y creen que ya cambiaron. Quieren, ya logré la iluminación, porque es que ya no se manifiesta la ira, ya soy más apacible, soy más tranquilo. Pues claro, porque es que no hay situaciones que le permitan que los defectos se manifiesten. Eso no quiere decir que los eliminó, los defectos están por allá camuflados, bien gorditos, bien escondiditos, pero camuflados, no eliminados. ¿Sí? Entonces, como hablamos, no se trata de detener la rueda, no se trata de escondernos, sino de cambiar la actitud frente a la vida, ¿sí? Eso es lo que necesitamos cambiar, nuestra actitud frente a esas situaciones. Entonces, nosotros iremos aprendiendo, a extraer el material para la meditación mediante la autoobservación, ¿sí? Mediante el autodescubrimiento. Entonces, esto es muy valioso, porque ya la vida nos irá cambiando, iremos descubriendo una gran cantidad de pensamientos, deseos, emociones, una gran cantidad de defectos dentro de nosotros mismos
que no veíamos, ¿sí? Pero mediante la autoobservación, ¿sí? Conforme nosotros aprendemos a extraer el material para la meditación de esas circunstancias de la vida y nos iremos a autodescubrimiento, ¿sí? Como venimos hablando, o sea, las personas llegarán a sentir, uy, no, me estoy volviendo más malo, más perverso. No, estoy descubriendo eso que no veía antes. Y qué maravilloso, ahora que lo descubro, lo podré eliminar. De otra forma, pues no lo podremos eliminar. Entonces, como venimos hablando, o sea, hay que estar en autoobservación, en autorreflexión, tanto en las escenas agradables como en las desagradables, como lo veníamos mencionando, ¿sí? En las escenas agradables se pueden manifestar yoes terribles, yoes perversos, yoes del sarcasmo, yoes de la burla, yoes del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia, yoes drogadictos, yoes alcohólicos, yoes del incesto, yoes del adulterio, etcétera, etcétera. Una cantidad increíble. Pero podremos darnos cuenta de eso en autoobservación. De lo contrario, no. De lo contrario, estaremos en el sabor vida. Estaremos identificados. Entonces, todas esas situaciones, todos esos aspectos que vamos descubriendo, perdón, son los que necesitamos llevar a meditación. Como les digo, descubrimos cualquier situación. Si es necesario, si lo sienten así, escríbanlo, cojan el bloc de notas del celular, el cuaderno y lo escriben, ¿sí? Ahora, podremos meditar, como lo mencionábamos ahorita, para profundizar ahora, mediante la meditación que estamos aprendiendo el día de hoy, podremos meditar una escena, ¿sí? O podremos meditar también un defecto. Decimos, bueno, quiero eliminar este yo de la lujuria, ¿sí? Este yo fornicario, este yo de la pornografía. Entonces, digamos, cuando ya es un defecto, pues bueno, el yo de la pornografía, un ejemplo. Listo. ¿Desde cuándo lo tengo? ¿Cómo lo aprendí? ¿Sí? ¿En qué momentos de mi vida se ha manifestado? ¿Cuándo me ha ganado este defecto? ¿Cómo piensa? ¿Sí? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se manifiesta a través del centro sexual? A través del instinto. ¿Qué le gusta? ¿Sí? ¿Qué tipos de pornografía le gusta ver? ¿De qué forma lo vio? ¿Qué en revistas? ¿Qué en vallas publicitarias? ¿En redes sociales? Páginas de pornografía en internet? ¿Revistas de pornografía? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Así. Entonces, existen esos dos aspectos. Entonces, la meditación ya de un defecto, entrar en ese estudio, o la meditación, la retrospección de una escena específica, ¿sí? Digamos, una escena durante el día en la que se manifestó la ira, el rencor, el resentimiento, el orgullo, etcétera, etcétera. Y pues esa reconstrucción, pues iremos viendo pues qué efecto se manifestó, por qué fue que actuó así. O sea, debemos comenzar desde el preciso momento donde de pronto sucedió la situación, que me gritaron, me insultaron. ¿Qué efecto fue el que se movió ahí? Se sintió herido porque no lo felicitaron, porque no lo aplaudieron, querían que lo incluyeran. Todo eso que vamos descubriendo, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, como les digo, sin pensar, simplemente ustedes lo vieron. Madre Divina, quíteme, elimíneme, desintégreme. ¿Sí? E iremos viendo pues los diferentes pensamientos, deseos, emociones que se manifiestan en tal o cual drama, comedia, tragedia, comedia de la vida práctica. Entonces, como hablamos, llegaremos a la comprensión simplemente con la muerte, ¿sí? No intentemos llegar a comprender un defecto pensando, no, simplemente pidan muerte, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Y producto de eso se irán liberando pequeñas chispitas de conciencia, que esas son las comprensiones, y llegaremos a una comprensión, pero no porque la forzamos,
sino porque llegó espontáneamente, ¿sí? Producto de la muerte, no producto del raciocinio mental. Entonces, la meditación, iremos perfeccionando la meditación a medida que también vayamos perfeccionando la autoobservación psicológica, ¿sí? Y esta se irá desarrollando gradualmente, maravillosamente. Entonces, cuando se va perfeccionando la autoobservación, iremos descubriendo los yoes, tanto en el diario vivir como en el trabajo de la meditación, ¿sí? Los iremos viendo ahí en ese preciso momento. Como les decía, al principio podemos ver aspectos muy generales, ¿sí? Y no hay que despreciar eso, todo hay que valorarlo. Pero entonces ya a medida de que vamos luchando, vamos autoobservándonos, vamos meditando, vamos perfeccionando la práctica, iremos viendo cada vez más detalles, más cosas, ¿sí? Más cosas que no veíamos al principio. Y todo eso que vamos viendo, pues vamos pidiendo muerte. Madre Divina, elimíneme esto, quíteme esto, a todos los aspectos que vamos descubriendo. Entonces, y ustedes van a llegar a verlo, van a llegar a sentir el alivio que se siente cuando se elimina un defecto. Eso realmente es un estado superior, es superior a cualquier sentimiento vano, superficial de la vida, ¿sí? Es algo superior, que literalmente en los mundos internos se puede llegar a percibir de esta forma, que le quitamos la cabeza a una persona y sale un niño muy bello, ¿sí? Que es la conciencia, ¿sí? Que es la conciencia que hemos rescatado. Y se siente una sensación muy especial, que precisamente ese es el sabor trabajo. Ahora, veamos la práctica de la meditación reflexiva. Veamos un aspecto antes de entrar a fondo con esto, ya para culminar con la conferencia. Entonces, ¿qué existen lo que son los estudios? ¿Sí? Uno puede llegar a estudiar, a escudriñar un defecto para luego ir a meditar en las diferentes escenas que he descubierto. Es decir, un ejemplo, voy a estudiar yo la pornografía. Entonces, cojo mi bloc de notas o cojo el cuaderno y listo. ¿Desde cuándo lo tengo? ¿En qué momento se ha manifestado? ¿Sí? Obviamente todo esto siempre concentrados en el corazón, pidiéndole a la Madre Divina, ¿sí? A la Madre, al Padre, que sean quienes ellos guíen y dirijan el trabajo para hacerlo correctamente, ¿sí? Entonces, en ese estado, que la Madre nos guíe, ¿sí? A recordar, bueno, ¿desde cuándo lo tengo? ¿Cómo lo aprendí? ¿Sí? ¿En qué situaciones de la vida me ha ganado este defecto? Entonces voy escribiendo X situación, las escenas que vayamos recordando, ¿sí? Y las voy escribiendo, listo, las voy escribiendo y ya posteriormente, pues se siente uno a meditar esa escena, ¿sí? Esas escenas que ya descubrió, ¿no? Bueno, entonces en determinada escena, entra, se prepara, hace su meditación sobre esa escena, ¿sí? Y a los diferentes defectos que vaya descubriendo le va pidiendo muerte. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, ¿sí? Entonces, eso es el estudio. Entonces también podemos ver, bueno, cómo se relaciona con el centro sexual, cómo se relaciona con el centro instintivo, cómo se relaciona con el centro emocional, con el centro intelectual, con el centro motor, ¿sí? Cómo actúa a través de las obras, qué le gusta, ¿sí? Qué le gusta el defecto, qué tipo de pornografía le gustaba, cómo la vio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifestó ese defecto? A través de los 5 sentidos, ¿sí? A través del gusto, de la vista, del olfato, del tacto, ¿sí? Y podremos llegar a
como a escudriñarlo muchísimo más profundamente y lo podremos ir eliminando, ir descubriendo otros aspectos, ¿sí? Para que vayamos teniendo como claridad sobre lo que es el estudio y sobre lo que es la meditación, ¿sí? El estudio, pues vamos a escudriñar ahí, vamos a descubrir escenas, y ya en la meditación pues vamos a ir a meditar, a entrar en retrospección de esas escenas que fuimos descubriendo. Entonces veamos los pasos. Primero, un lugar tranquilo, ¿sí? Un lugar donde sepamos que no nos van a interrumpir, que no nos van a molestar. La práctica la podemos hacer bien sentados o bien acostados, como lo sintamos mejor. Lo importante pues es mantener un nivel de concentración, no dormirnos, no dejarnos llevar por otros defectos, no distraernos, ¿sí? Ahora vamos a, como siempre, antes de cualquier práctica, Belilín, círculo mágico, vamos a protegernos para no permitir que distracciones, que hayan aspectos que nos lleguen a distraer, no. Entonces vamos a siempre protegernos. Con el Belilín y el círculo mágico hacemos nuestra súplica de asistencia a nuestro Padre interior y a nuestra Madre divina para que nos guíen y nos dirijan durante la práctica, que sean ellos quienes guían y dirigen la práctica. Vamos a hacer una relajación también, el cuarto paso, una relajación general del cuerpo físico, una relajación de la mente. Vamos a concentrarnos en el corazón, vamos a escuchar sonidos lejanos, de los cercanos a los lejanos, sin pensar en ellos, simplemente escuchando, intentando escuchar lo más lejano, sin pensar en ninguno de ellos. Vamos sintiendo cómo la mente se va aquietando, el pensamiento no se sostiene, simplemente la mente está más liviana, más tranquila. Ahí hemos relajado la mente. Lo podemos hacer por 2 o 3 minutos, el tiempo que sintamos necesario, no mucho tampoco, porque el objetivo de la práctica pues es llegar a la meditación, ¿sí? Vamos a relajar la emoción respirando, inhalando y exhalando profundamente para eliminar cualquier tipo de tensión emocional. Vamos a relajar también el cuerpo físico. Vamos, así como lo veíamos en la práctica anterior, la práctica del velar y orar, vamos a pasar por cada parte del cuerpo, desde el pie derecho, desde los dedos del pie derecho, subimos por toda la pierna, luego con la pierna izquierda, todo el tronco, los brazos, la cabeza, la frente, la cara, el rostro, ¿sí? Y luego relajamos de manera general todo el cuerpo y le ordenamos cuerpo físico, relájese, serénese, descanse. Se hace una relajación general, pero que nos permite estar en un estado óptimo para la práctica. Ya una vez hemos hecho la relajación, ahora vamos concentrados en el corazón, bien concentraditos en el corazón, vamos a reconstruir la escena, ¿sí? Bajo el poder, vamos a estar confiados en la Madre, profunda confianza en la Madre Divina que nos ayude a reconstruir esa escena, ¿sí? X o determinada escena que queramos reconstruir, ¿sí? Donde se manifestó el defecto. Como hablamos, puede ser cualquier situación del diario vivir, una ira, un rencor, un resentimiento, que dejamos actuar un yo del robo, un yo del adulterio, un yo de la lujuria. Reconstruimos esa escena. La mente en lo único que va a participar es en eso, en ayudarnos a reconstruir la escena. Nada más, ¿sí? Todos los diferentes pensamientos, deseos, emociones que vayamos viendo, le vamos pidiendo a la Madre Divina. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto, ¿sí? A todos los detalles, a todas las escenas que vayamos viendo. Madre Divina, quíteme esto, desintégreme esto. Si lo hacemos bien concentraditos, ustedes van a sentir como la Madre nos va a seguir guiando, nos va a ir guiando y nos va a llevar a otras escenas donde se ha actuado, se ha manifestado el mismo defecto o defectos relacionados, como hablamos. O sea, podemos llegar a descubrir, a darnos cuenta
cómo ese defecto estaba relacionado con otros que le permitían actuar, ¿sí? Así es sencillo, hay que hacerlo sencillo, simplemente muriendo de instante en instante, de momento en momento, confiando en la Madre Divina. Así, irán llegando las comprensiones. Es importante no dejar mucho tiempo, pasar mucho tiempo de una meditación a otra. Es decir, si estamos estudiando un defecto, pues cojámoslo seguido, cada que tengamos espacio. Siempre hay tiempo. La justificación, la mente podrá decir, no, es que no tengo tiempo. No, sí hay tiempo. Sí hay tiempo. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle espacio. No hay que dejarle pasar mucho tiempo, como hablamos de una meditación a otra, porque si no, pues es como cuando podamos el césped, podamos un lugar, ¿sí? Lo podamos por primera vez y listo, quedó limpiecito, pero pasan 2, 3 meses y vuelve y crece la maleza. No, debemos estar atentos para eliminarlo de fondo, ¿sí? Como les digo, para que no se pierda la fuerza, ¿sí? En un principio hay esa fuerza de la conciencia. Entonces, si nosotros cogemos y aprovechamos esa fuerza, podremos llegar al punto de poderlo eliminar totalmente. Y ese es el objetivo, poderlo eliminar totalmente, erradicarlo de fondo. Ahora veamos algunas observaciones para la práctica. Entonces, al reconstruir una escena, no debemos identificarnos con ella. Es decir, si es una escena de lujuria, no debemos volver a identificarnos, a sentir placer, a sentir lujuria, a sentir deseo. No, ¿sí? Es como, reconstruir la escena es como si nosotros la estuviéramos poniendo en un VHS. La estamos poniendo en el DVD y la estamos viendo en el televisor, como si estuviéramos viendo una película. Simplemente la estamos viendo de lejos, como espectadores, como si estuviera sucediendo la escena y nosotros estamos desde otro punto, desde otra perspectiva, viéndola, sin identificarnos. Es muy importante porque si nos identificamos, pues estamos alimentando el defecto y no estamos haciendo nada, ¿sí? No nos vamos a identificar. No debemos justificarnos de ninguna manera, de ninguna forma. De decir, no, es que pues me tocó actuar así. No, es que ¿para qué me miraba? ¿Para qué me gritaba? ¿Para qué me insultaba? No. Esas son justificaciones y también deben ir muriendo. Como les decía, si justificamos al defecto, pues ¿cómo lo vamos a eliminar? ¿Cómo lo vamos a erradicar si lo estamos justificando? Si consideramos que está bien actuar con ira, con rencor, con resentimiento, con orgullo, pues no lo podremos erradicar. Entonces no debemos justificarnos. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Debemos ser nuestros propios verdugos de nuestro comportamiento, de nuestras iras, de nuestras actitudes. ¿Sí? No vamos a juzgar a los demás. Esto no se trata de juzgar a los demás, ni culpar a los otros, ni decir, es que, ¿para qué me gritaba? ¿Para qué me miraba? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? No, no debemos llegar a ese estado. ¿Sí? También resulta importante pues ponernos en el punto de vista de los demás, ¿sí? En el zapato ajeno. Ahí podremos llegar a mayores comprensiones, ¿sí? Decir, pues bueno, o sea, así se sentía esta persona, ¿sí? ¿A qué tal que fuera yo? Bueno, el defecto se hirió, se gritó, insultó porque el jefe lo trató mal, ¿sí? Porque le llamó la atención. Pero pongámonos en el zapato de los demás, del jefe. ¿Qué tal que yo fuera el jefe? ¿Qué tal que yo pagara una cantidad de dinero a una cantidad de personas? Pues yo esperaría que estas personas dieran lo mejor de sí mismas y retribuyeran el dinero que yo les estoy dando, ¿sí? Porque es que es un riesgo que yo estoy haciendo como jefe, ¿sí? Entonces, y ese ponernos en el punto de vista de los demás nos podrá permitir mayores comprensiones, ¿sí? Y esto se debe repetir, como hablamos, cada que sea necesario. Como les decía, no hay que dejar mucho tiempo de una meditación a otra, hay que hacerlo diario. El maestro Samael hablaba de que había que al menos
mínimo 6 horas de meditación, pero obviamente gradualmente lo vamos haciendo el tiempo, los espacios que nosotros vayamos teniendo, pero hacerlo. Diariamente debemos meditar, diariamente. También si realmente nosotros tenemos anhelo de querer cambiar, de querer transformarnos, no podemos dejar pasar un día sin hacer la retrospección del día, ¿sí? Es decir, ¿cómo es esta retrospección? Ya, digamos, terminamos el día, terminamos nuestras labores, ya tenemos tiempo, nos vamos a acostar. Antes de acostarnos, antes de descansar, hagamos la retrospección del día. ¿Cómo es esto? Hacemos los mismos pasos, ¿sí? Un lugar tranquilo, el belilín y el círculo mágico para cerrar el lugar, la súplica, asistencia a nuestro Padre Interior y a nuestra Madre Divina para que sean ellos quienes hagan la práctica, y vamos a retroceder desde el preciso momento en que estamos, ¿sí? En que nos acostamos, vamos a retroceder, ¿sí? Desde antes de acostarnos, cuando estábamos cenando, cuando veníamos en el transporte público para la casa, antes de salir del trabajo. Vamos reconstruyendo y vamos viendo qué defectos se fueron manifestando, ¿sí? Iremos descubriendo cositas, detalles que no vimos durante el día, cuando fuimos caminando por la calle, cuando estábamos con los familiares, con los amigos, en el espacio de trabajo. Así hasta llegar al momento preciso en el que nos levantamos, ¿sí? Esto hacerlo diariamente para ir descubriendo los diferentes pensamientos, deseos, emociones, actos que se van manifestando durante el día. Esta retrospección del día también nos irá permitiendo descubrir otros defectos, ¿sí? Otros detalles. Iremos descubriendo impaciencias, ¿sí? Orgullos, que tendremos también que llevar a meditación ya aparte, ¿no? Aparte tendremos que llevarlos a estudiar, ¿sí? Y esto va a permitir que la conciencia se vaya desarrollando ese estado de retrospección, ¿sí? De esa manera podremos incluso llegar a recordar escenas de una vida pasada, ¿sí? De una existencia pasada, recordar escenas de la misma vida, de esta existencia actual, que no recordábamos, ¿sí? Podremos reconstruir también más fácil cuando nos levantamos las escenas, es decir, los sueños, las experiencias astrales, las podremos ir descubriendo, recordando de una mejor manera. Entonces, compañeros, la meditación es el pan del sabio. La meditación es la que nos va a permitir llegar a la sabiduría, ¿sí? A la sabiduría que está atrapada en los defectos. Esa es la meditación, ¿sí? Hay que hacerla sencilla, sin la mente, confiando en la madre. Así de sencillo. Espero pues la conferencia, el tema haya quedado claro. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas. Y nos veremos en la próxima conferencia, que es el tema número 23 de la fase A, que es fanatismo y mitomanía. Es una conferencia que pertenece al pilar de la psicología. Vamos a ver estos dos aspectos psicológicos que cargamos en nuestro interior, que todos los seres humanos cargamos y que nos impiden el avance hacia la autorrealización íntima del ser. Entonces, muchas gracias, compañeros, y nos veremos en la próxima conferencia.